Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, primer teniente de alcaldesa, concejal delegado de Presidencia, Centro Histórico, Fondos Europeos y Coordinación de Gobierno, delegado del excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Cádiz en el campus de Jerez, presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jerez, presidente de la Cátedra de Flamencología, vicepresidente de la Cátedra, presidente de varias peñas de nuestra ciudad, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams, CaixaBank, Bodegas Jiménez Espínola, artistas importantes especialmente de la guitarra, tanto el maestro Cepero como Juan Diego, que es el próximo conferenciante, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. La Real Academia de San Dionisio ha organizado un año más el ciclo Flamenco e Investigación que se desarrollará del 18 de febrero al 4 de marzo con 3 conferencias. En estas sesiones y en concreto en la conferencia de hoy se hará un repaso al papel del flamenco entre los activos y valores de Jerez como ciudad candidata a la Capital Europea de la Cultura 2031 y por ello se profundizará en las fortalezas de nuestra ciudad como candidata, así como el estado de la cuestión y un análisis crítico de la situación. Desde este punto de vista no conviene olvidar la relación entre Jerez, capital mundial del flamenco, y Jerez, capital europea de la cultura. Y ello es así porque el flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO desde 2010 y vinculado a los valores del Acta Fundacional de la Unión Europea. También se abordará en una conferencia ilustrada la gran diferencia que existe entre mover los dedos y tocar, tratar la guitarra como una mini orquesta, tocar el pulso, la danza de los dedos, la interacción de las 3 disciplinas, cante, baile y concierto, serán otras claves que veremos explicadas no solo con la palabra, sino también de forma visual con la ilustración del toque de guitarra. Otro aspecto que se abordará en este ciclo es la influencia de diferentes tocadores en crear una nueva forma de cantar. Ahí están los casos de Ramón Montoya, Niño Ricardo y Paco de Lucía. En Jerez, Moraito Chico fue responsable en gran medida de que la boulería experimentara un cambio significativo desde finales de los años 80 del siglo pasado. La calidad indiscutible de su toque estaba unida a un carisma personal que marcó a toda una generación de flamencos. Tras su desaparición, Jerez sigue de luto. Esta es la síntesis de la tercera conferencia de Ramón Soler. Para iniciar el ciclo nos acompaña hoy un profundo conocedor del flamenco, no solo desde el punto de vista de aficionado, sino también desde el punto de vista académico e investigador. No en balde, su tesis doctoral la formuló bajo el título La presencia del flamenco en los medios de comunicación de Granada y mereció la calificación por unanimidad de sobresaliente cum laude. Por otra parte, al finalizar sus estudios de licenciatura en periodismo, logra el Premio Ayuntamiento de Sevilla al mejor expediente académico de su promoción. Es máster universitario en gestión de empresas audiovisuales y experto en comunicación institucional y marketing político. Su trayectoria profesional ha estado proyectada desde sus inicios en el ámbito de la gestión de la comunicación en distintas instituciones. Ha sido responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Minusválidos Asociados, responsable de relaciones con los medios del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, director de comunicación de la Presidencia del Parlamento de Andalucía y director general de la Oficina de la Portavoz de la Junta de Andalucía. Ha participado como docente en múltiples cursos y actividades formativas relacionadas con el estudio y la divulgación del flamenco. Formó parte entre 2004 y 2011 del panel docente del programa de doctorado sobre el flamenco Acercamiento multidisciplinar a su estudio del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, haciéndose cargo del curso Los medios de comunicación como agentes de socialización del flamenco. Este mismo objetivo es el que le impulsa su trabajo para poner en marcha en 2018-19 el máster
interuniversitario en investigación y análisis del flamenco, que, coordinado por la Universidad de Cádiz, cuenta con la participación de las universidades de Granada, Córdoba, Huelva, Málaga y la Pablo Olavide. Se trata del primer máster oficial universitario del mundo centrado en el flamenco. Durante el curso 2023-2024 ha impulsado también desde la UCA el programa de doctorado en investigación y análisis del flamenco, ya aprobado por la Junta de Andalucía para su próxima implantación. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas y publicaciones relacionadas en el estudio y la investigación del flamenco. Flamenco, internacionalización, consumo cultural y marca España, en el Congreso Interdisciplinar del Flamenco, el flamenco y su internacionalización, retos de nuestra acción exterior, diplomacia pública y marca España, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España, entre otros. Es autor de los libros La presencia del flamenco en los medios de comunicación de Granada, de la colección Los cuadernos de Molino, de la Diputación de Granada, El flamenco, un modelo de comunicación asistencial, por la Bienal de Flamenco de Málaga, y El investigador en su laberinto, de la editorial Comunicación Social. Entre 2008 y 2010 desempeñó las labores de director de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, teniendo entre sus responsabilidades la coordinación y redacción en 2009 de la documentación de la candidatura para la inscripción del flamenco en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. En 2010 recibe la insignia de oro de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas. Fue igualmente, entre 2006 y 2007, uno de los impulsores de la inclusión del flamenco dentro del articulado del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Me gustaría resaltar que desde 2017 es embajador del flamenco de la ciudad de Jerez y forma parte del panel de expertos del Museo del Flamenco de Andalucía. En 2021 recibe el encargo de la coordinación y redacción de la documentación de la candidatura del Carnaval de Cádiz para su inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, cuyo expediente fue presentado en la sede central del Instituto Cervantes de Madrid en noviembre de 2022. Ha dirigido un total de 6 tesis doctorales y más de una veintena de trabajos fin de máster, entre ellos el de este presidente, realizado en la primera promoción de este máster universitario, centrados en el estudio del flamenco, principalmente en el área de las ciencias de la comunicación. Ha organizado y participado en múltiples congresos, jornadas, cursos y seminarios relacionados con el flamenco en distintas universidades y centros académicos, además de desarrollar parte de su experiencia académica y profesional en el ámbito de la gestión estratégica de la comunicación institucional y la comunicación política, siendo miembro fundador del Foro Iberoamericano de Estrategias de Comunicación y participando con conferencias y comunicaciones en diversos foros nacionales e internacionales. Llegados a este punto, creo que todos ustedes estarán impacientes para escuchar la conferencia del profesor Perujo Sánchez. Tiene la palabra. Sí. Bueno. Como yo soy muy cartesiano con el tiempo, me lo tengo medido. Mientras que se baja la pantalla, pues voy a atravesar el primer capítulo indispensable en este tipo de intervenciones, que es el de agradecimiento. Principalmente 2. Agradecimiento a mi universidad, al rector de la Universidad de Cádiz, por haberme dado la oportunidad de aportar no sé qué, ni de qué manera, pero de inmiscuirme en ese proyecto ambicioso de ciudad del que ahora trazaré algunas líneas no estratégicas de esta ciudad de Jerez para formalizar y presentar en tiempo, según los plazos y las normativas aprobadas a finales de diciembre pasado, para optar a la capitalidad cultural europea en el año de 2031. Quiero agradecerle a mi universidad el apoyo de trabajar con libertad y con determinación en este proyecto, que es un proyecto compartido y que es un proyecto de ciudad. Un proyecto que tiene una trazabilidad en el tiempo y que seguro, estoy convencido, que vamos a apurar todas las oportunidades y todas las acciones, porque las hay, para que sea Jerez una firme y sólida candidata a esta oportunidad que se nos pone por delante
Y agradecimiento también al Ayuntamiento de Jerez por permitirme involucrarme en el equipo, y por supuesto a la Academia por invitarme a este ciclo. Y ya vine hace unos años y realmente lo tengo que hacer desorbitadamente mal para estar peor que la primera vez. Por lo tanto, como las expectativas están tan bajas, vengo con un poco de tranquilidad. Nada más que con la intranquilidad del mensaje que me acaba de llegar de que tengo una derrama en casa por un fallo en las tuberías. De manera que trataré de no ser demasiado, de no extenderme demasiado en el uso de la palabra y de decir lo que vengo a decir. Y es que la ciudad está en una oportunidad realmente histórica para trazar una hoja de ruta hacia el futuro, pensando en ella y pensando en Europa. Es decir, es un pensamiento bipolar, pero bipolar en el sentido positivo del término. Yo no vengo aquí, y es la única observación a priorística que quiero hacer, no vengo aquí a desbrozar ni destrozar la estrategia de la candidatura porque se está haciendo y porque no es el momento ni la persona para hacerla pública, ¿verdad, Agustín? Simplemente para intentar de ordenar una serie de ideas de cómo no tiene que ser este esfuerzo mayúsculo, colectivo y compartido, cómo no tiene que ser esa candidatura. Para empezar, si me lo permite, Juan, gracias por tus palabras, absolutamente inmerecidas. Si me lo permite, me voy a poner, ya que esto es un ciclo de flamenco y estoy delante de muchos flamencos, no sé qué le voy a decir yo a Paco Cepero, no lo sé, de verdad. ¿Qué le voy a aportar yo a ese doctor de la guitarra, que no sé si algún día será doctor honoris causa, pero es doctor de la guitarra flamenca y lo tenemos aquí con nosotros, y que en sí mismo se concentran pues las últimas 4 generaciones de flamenco de esta ciudad y del mundo entero. Me voy a poner flamenco, pero no me voy a poner flamenco porque lo sea. Yo no sé cantar, ni tocar, ni bailar, sino porque lo siento, porque lo amo, porque el flamenco es la banda sonora de mi vida, porque en lugar de reforzar mis estados de ánimo, los compensa, los equilibra, los sitúa en su lugar óptimo. Me explico. Si me siento abatido, cansado, sin fuerza, decepcionado, triste, escucho unas alegrías o unas bulerías y literalmente me vengo arriba. Por el contrario, si estoy desatado, acelerado, preocupado, estresado, me pongo una soleá y me aquieto, me calmo. Quizás esa sea el de la preocupación responsable, mi estado vital desde hace unas semanas. La aceleración y la sensación de vértigo que emana de la responsabilidad ante nuevos retos, inaplazables e ilusionantes, me impulsan, inequívocamente me impulsan a acompasar las emociones en este momento en el tempo de la soledad. No sé si esto va, no va. No va la pantalla no funciona. No. Yo creo que ya. Bien. Y hablando de soleares, ¿verdad, Juan? Que tú las has estudiado y has publicado cosas. Un cántemo de esta tierra, basta recordar Antonio Vargas Fernández, Frijones, Dios de Paula, o la gran Mercedes Fernández Vargas, la Cerneta y su estilo. Dice una letra por soleá que también cantaba la jerezana Isabelita de Jerez. No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá, que no hay cosa más bonita que saber sin preguntar. Vamos a ver si la podemos escuchar. No creaste tu negocio para hacer facturas, sino para compartir tu pasión.
Qué bonito, ¿verdad? Qué belleza lírica transpiran estos versos por Soleá. Qué condensación de significado. Qué capacidad de síntesis en el mensaje. Qué expresividad declamatoria. Pues cojan la letra de esta Soledad y toda su enseñanza proverbial y échenla a la papelera. Directamente. Del tirón. No nos sirve. Es inútil, nos contraviene, es irrelevante al propósito. Se sitúa en las antípodas del objetivo. Que Jerez sea capital de la cultura en Europa. El punto de partida es exactamente el opuesto. Debemos ser sofistas, mayéuticos y críticos. Saber que no sabemos nada. Preguntarnos las cosas. Cuestionárnoslo todo. Tirar del hilo metódico de la duda para alcanzar las respuestas que no tenemos. Para avanzar. Para cambiar a mejor. Para saber más de nosotros mismos y de nuestros adversarios. Para situarnos sin impostura ante el espejo. Para eludir el trazo grueso de la observación general. Para evitar la inercia de las aserciones comunes. Para deshilachar la oquedad de los estereotipos. Necesitamos, entre todos, juntos, un futuro más próspero para una Jerez mejor y hacerlo con los pasos firmes de un proyecto sólido. Y de eso se trata. Como ciudad, como ciudadanos comprometidos con Jerez, desde que recibí, lo ha avanzado Juan en su presentación, hace años con elevada emoción y carencia de mérito, la distinción de embajador del flamenco de Jerez, me considero aún más de lo que ya lo era antes, un cueveño de Jerez o un jerezano de Cuadra del Becerro. Pues bien, como ciudadanos incurrimos en un error de autocomplacencia si nos acomodamos con desgana y desidia al status quo y nos aferramos al conformismo de así son las cosas y es imposible hacer nada para revertirlas. Tan incierto como penoso, tan pasivo como inconsistente. Seamos, tenemos que serlo, ahora más que nunca, es el momento. Seamos críticos con la ciudad, con nosotros mismos, no para destruir, sino para construir. Para construir un futuro juntos, contando con todos, contando también, como no, con la cultura. Jerez es una ciudad única y diferente. En esto estamos todos de acuerdo. Hay unanimidad entre los presentes. Es una obviedad aplastante. Jerez es única y diferente, como lo son todas las ciudades, pueblos, aldeas, villorrios y haciendas del mundo entero. En la evidencia de ser distintos, no somos distintos. Podemos serlo y sacar provecho de ello si encontramos el valor diferencial que nos trasciende y nos sitúa en situación de vanguardia, en posición de ventaja, más cerca del objetivo, más lejos de la indiferencia, por encima de la competencia, a la altura de las expectativas. La afirmación de que Jerez es única y diferente, sin más, rayana, en esa plenitud de significado, nos conduce a un discurso majestático que no vale para nada, porque se acomoda en la dúctil superficialidad del relato generalista, ambivalente y autocontemplativo. Es válido para todos los discursos públicos de cualquier ciudad, en cualquier parte, para cualquier fin. Sirve para Oviedo, Las Palmas, Cáceres, Burgos, Granada, Pamplona, Mallorca o Jerez. Todas candidatas a capital cultural de Europa en 2031, todas únicas y diferentes. Con este arsenal argumentativo tan simplista, no vamos a ninguna parte. Nos quedamos como estamos, mirando el futuro con los ojos abiertos y los brazos cruzados, persuadidos ufanamente de que somos los mejores, pero sin ponernos en competencia
ni en perspectiva. Solo anhelando la palmadita en la espalda de quien tenemos al lado. La elaboración de la candidatura de Jerez a la capitalidad cultural de Europa en 2031 propicia, en mi honesto y humilde enfoque y modo de ver las cosas, propicia exactamente eso. Nos pone en competencia y en perspectiva. En competencia con los demás, los adversarios, las candidatas contrincantes, el resto de ciudades, y en perspectiva con el futuro. No se articula, por lo tanto, una candidatura de estas características, no se articula en modo recuerdo, sino en modo proyección. Genotipa y fenotípicamente, todos somos únicos y diferentes al mismo tiempo. Ahí no está la pelea, no está la diferencia, no ganamos nada, ahí no hay ganancia. Apenas el ser humano difiere en un 1% del ADN de una mosca. Tenemos que buscar esas marcadas diferencias en las entrañas de lo que somos, en el noúmeno cultural de Jerez. Y lo que queremos ser como sociedad y como ciudad. ADN en este caso como sinónimo de análisis, diferenciación y narrativa. Del análisis previo, lo que los sociólogos y los estrategas, los expertos en planificación estratégica llaman el muestreo, el mapeo, el análisis de campo, de ahí sale la diferenciación respecto a nuestros contrincantes. Y con esa diferenciación debemos articular la narrativa, es decir, el relato. Nuestro ADN es ese, análisis, diferenciación, narrativa. Y es cierto, si vamos a un biólogo, el ser humano difiere en apenas un 1% del ADN de una mosca. Tenemos que buscar esa diferencia para saber lo que queremos ser como sociedad y como comunidad, como ciudad en el futuro. Al margen, y enfatizo esta observación, al margen de los estereotipos y los iconos referenciales abiertamente aceptados y aplaudidos que jalonan de vaguedades el amplio espacio del imaginario colectivo y que, parafraseando a Benedetti, pesan como juicios. Jerez quiere ser capital europea de la cultura. Tenemos aquí a dos representantes públicos de la ciudad que en distintos momentos han tenido esta competencia. Es una ambición de ciudad que trasciende los tiempos políticos. Y esa trazabilidad es un valor, una fortaleza respecto a otras candidaturas que empezaron antes de ayer. Jerez quiere ser capital cultural de Europa. Todos los que estamos aquí y los que no están también, en lo colectivo y en lo individual, tenemos el derecho y la legitimidad de aspirar a más, de ponernos metas, de exigirnos expectativas, de ser ambiciosos. Pero debe ser esta una ambición que no esté impulsada por el egocentrismo, el individualismo, el tacticismo o la vanidad, sino esencialmente por la responsabilidad. Y este es el primero de los dos grandes conceptos que están en la transversalidad de esta intervención mía de esta tarde. El concepto de ambición responsable. Hemos puesto en marcha, la ciudad ha puesto en marcha un mecanismo, un proceso de ambición responsable, colectiva y ciudadana, que coloca sus proclamas y potenciales éxitos más allá de nosotros mismos, que se proyecta hacia el futuro, que se fija en las próximas generaciones de jerezanos y jerezanas, con el deseo de entregarle una Jerez mejor, tan única y diferente como hoy, pero si podemos, más próspera, creativa, sostenible, igualitaria, integradora y dinámica. Y para ello, vamos a ser mayéuticos, lo decía al principio, empecemos con las preguntas y los cuestionamientos. Las tres primeras no pueden ser más básicas, de perogrullo. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde queremos ir? Es decir, ¿qué queremos hacer o ser para convertirnos en capital cultural europea de la cultura? En esto es lo que me parece primordial, es decir, en la finalidad, en el objetivo, porque sin objetivo carecemos de dirección. Estas tres primeras cuestiones, ¿qué somos, dónde estamos y hacia dónde ir?,
nos colocan en el kilómetro cero de la planificación estratégica. Jugar bien el partido no es sinónimo de victoria. Carecer de una hoja de ruta definida, de un plan de juego, es el camino más corto hacia el fracaso. ¿Qué somos? Somos una ciudad de 214.000 habitantes, que no es capital de provincia y que se sitúa en el sur de España y de Europa. De forma sucinta y sin matices, esta afirmación contesta a los dos primeros interrogantes. Objetivamente, es lo que somos y es donde estamos. Pero la respuesta parece extraordinariamente insuficiente. Somos, podrán convenir conmigo, mucho más. Somos una gran ciudad. Somos una gran ciudad que muestra al mundo innumerables activos culturales con una enorme proyección internacional que la tiene, flamenco, las motos, el vino, el caballo, y que lidera importantes rankings y estadísticas. Así es, lideramos importantes rankings y estadísticas. Una ciudad de una provincia cuyos datos económicos, industriales y de empleabilidad nos colocan en los primeros puestos del desempleo y por debajo del nivel de convergencia de la Unión Europea en distintos indicadores. 6 de las 10 poblaciones con más paro de España están en la provincia de Cádiz, una de ellas Jerez. Nuestras tasas de desempleo cuadruplican las de la Unión. El 24% de paro registrado de la última encuesta de población activa dista del 6% de media de la Unión. La densidad de empresas en función de la población se sitúa marcadamente por debajo de la media española y europea. Los datos son contumaces y objetivos y operan en nuestra contra. Pero sería absurdo refugiarnos sin más en la letanía de la filosofía del desconsuelo. Segunda solea. No encuentro otro remedio que agachar la cabecita y creer que lo blanco es negro. Tampoco nos sirve. No nos vale. El contexto es este. Es verdad, no podemos negarlo. Mejor no echar las campanas al vuelo ni hacer trampas en el solitario. Rasear el balón y ser conscientes de las dificultades del proceso y de las oportunidades y potencialidades que también observamos en él. De las debilidades estructurales. Estos son debilidades estructurales. Para encontrar en ellas quizás la motivación de ese principio de ambición responsable al que antes aludía y que en el que podemos convertir el insumo, la energía para poder acometer este enorme desafío. Es probable que en esta tesitura necesitemos de la cultura para dar la vuelta a la situación, para revertir el curso de los acontecimientos, para reorientar nuestros pasos. No es fácil. Convivir con estas estadísticas puede derivar hacia un impotente ejercicio de resistencia o hacia una deliberada voluntad de rebelión. O ejercicio de resistencia o voluntad de rebelión. Para lo primero, basta combatir con las mismas armas que lo llevamos haciendo a lo largo de las últimas décadas. Repisar huellas conduce siempre al mismo destino. No varía la trayectoria. Para lo segundo, tenemos que provisionarnos con nuevas estrategias, propósitos, herramientas y objetivos. Vuelvo a las finalidades y a los objetivos. Creo que este es el mensaje que traslada la ciudad de Jerez a España y a Europa en su apuesta por la candidatura a la capitalidad cultural de Europa. No por estar al sur, tenemos que estar necesariamente abajo. La geografía debe ser solo un punto de localización en el mapa y la cultura puede usarse como un activo para transformar el presente. Esa es la ecuación. Aferrémonos a esa ecuación porque igual encontramos en ella buena parte de la solución a todas estas conjeturas de aproximación. Es cierto, tenemos que rebelarnos y hemos decidido dar la batalla de la cultura. Esta candidatura se concibe como un medio para la participación, la agitación y el cambio de paradigma, para trazar el futuro de Jerez con la fuerza motriz de la cultura, de una cultura
crítica, transformadora y constructiva, para dar la vuelta a las estadísticas y a las dinámicas socioeconómicas en lo local y para, en paralelo, sumamente importante, contribuir a poner freno a la crisis de valores democráticos que sacude al planeta en lo global y que zarandea al proyecto europeo con la presión de un fuerte revisionismo involucionista. Como verán, no paro de decir para dar la vuelta, para trazar el futuro, para contribuir a poner freno, para. Aunque no lo parezca, no se trata de un artificio verbal, de una anáfora recurrente o de un irónico juego de palabras. Es un profundo ejercicio introspectivo de base teleológica, en el territorio de las finalidades, de las conquistas, de los avances pretendidos, de los objetivos cifrados, es donde podemos hallar un fundado resquicio para el éxito de este desafío, no solo de ciudad, sino también de país y de la propia Unión. Necesitamos, como decía anteriormente, de esa ambición responsable para dar la vuelta, para generar otras circunstancias, porque las de ahora ya las conocemos. Y creo que para materializarlo, con sus potencialidades y limitaciones, podemos contar con un gran aliado de primer nivel, la cultura. Es este concepto de cultura creativa que usa con inteligencia y humanismo la cultura como ariete de transformación social al que debemos acomodar todos los esfuerzos en un contexto competitivo donde los adversarios son fuertes y pretenden lo mismo, el tiempo está tasado y los recursos son limitados. Si tenemos que dar la batalla cultural desde el inconformismo y la ambición responsable, ¿qué es culturalmente Jerez? Es una ciudad que exporta cultura y a veces importa complejos. Una ciudad que exhibe al mundo con orgullo y determinación su indiscutible, lo decía anteriormente el presidente de la Academia, su indiscutible capitalidad internacional del vino, el motor, el caballo o el flamenco. Su enorme patrimonio cultural y trazado urbano, en algunos casos descuidado y mal protegido, se da la mano con el singular paisaje rural de sus viñedos, sus bodegas y gañanías. Eso es una ensalada cultural. ¿Cuántas cosas buenas tenemos? Pues entonces, no le demos más vueltas. Ya lo tenemos. Eureka. Estaba a nuestro alcance. Es más sencillo de lo que parecía. Metamos en una costelera el vino, el motor, el caballo, el flamenco y el patrimonio monumental de Jerez y listo. Ya lo tenemos. Hemos dado con la fórmula. Era fácil. ¿Para qué complicarnos más? Si faltan por anudar algunos extremos al proyecto, los atamos con el cordaje de los estereotipos e iconos culturales a los que tan a menudo recurrimos para exacerbar la identidad en el regate corto de mostrar aquello que se espera de nosotros. Como habrán deducido por la ironía y la simpleza, dudo mucho que este pueda ser el camino. En la heterogeneidad solo encontramos dispersión y la imposibilidad de armonizar recursos y de fijar el concepto de la candidatura. Tenemos, entre todos, que cerrar el círculo, encontrar la idea, dar en el centro de la diana, hallar ese 1% del ADN cultural, análisis, diferenciación, narrativa, ADN, que marca la diferencia y nos conecta con los valores de Europa. Tenemos que encontrar, el sur no es una posición en el mapa, la cultura puede ser el motor de transformación social. Tenemos que encontrar nuestro particular sur. ¿Qué es nuestro particular sur para la candidatura? El sentido unificado y referencial de la candidatura. Aquello que nos permita enhebrar un relato sólido, que dé consistencia al conjunto de todas las actuaciones y que sea capaz de proporcionarnos ese valor referencial que necesitamos. Y en este punto exacto es donde voy a invocar el segundo gran concepto junto con el de la ambición responsable, el más elemental principio de humildad inteligente. Esto debe hacerse con el principio compartido de la humildad inteligente.
Trataré de explicarme. No somos ni estamos solos en el tablero. Es más, la importancia no está en lo que somos, sino en lo que pretendemos. No hablo de una candidatura de capital europea de la cultura de Jerez, error de paralaje, sino desde Jerez. Esto no acaba aquí ni ahora. Va más allá. Debe ser un proyecto de capitalidad formulado desde Jerez hacia Europa y para el futuro, donde 2031 no sea más que una fecha para formalizar e impulsar un compromiso de acción que permita seguir construyendo desde el sur de Europa y de España, y a través de la cultura, un modelo de la Europa de los valores y los derechos recogidos en el acta fundacional de la Unión, como decía Juan al principio. Como decía, sospecho, firmemente sospecho, solo tengo la sospecha, no tengo la certeza. Sospecho que ahí está la clave. Tenemos que dar con la tecla, hilar fino, cerrar la idea y mostrar determinación. Encontrar lo mejor de nosotros para ponerlo al servicio de un proyecto común de ciudad compartido con Europa. Tenemos que apuntalar la propuesta de candidatura con ese valor referencial que reposa y reverbera en el magma cultural de esta ciudad y que va más allá de las piedras, los capiteles dóricos, las torres de espadaña, los arcos de ojiva o las esculturas barrocas, porque piedras, capiteles, torres, arcos y esculturas los encontramos en todas las ciudades que han decidido, junto a Jerez, andar este camino. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el motivo o el concepto para desplegar la narrativa ADN? Análisis, diferenciación, narrativa. De esta candidatura para armar su historia, para armar su historia, su relato, su storytelling y para calibrar su recorrido. Démosle mejor la vuelta. Del mismo modo que la cultura puede convertirse en el mejor antídoto contra la persistencia de los indicadores macroeconómicos que nos colocan en cabeza de rankings no deseados, puede resultar esperanzador, al trazar la hoja de la candidatura, invertir también el proceso. En muchas ocasiones nos estalla la mente cuando la ponemos en ebullición intelectual y la lanzamos desbocada a la búsqueda del concepto, cuando lo importante no está en el qué, visión de dependencia en este caso, sino en el objetivo, en el para qué. ¿Qué es ante el huevo o la gallina? ¿Qué es más importante, el qué o el para qué? Yo hace mucho tiempo que las disquisiciones ontológicas las dejé a un lado. No me importa el ser, me importa más para qué sirven las cosas. ¿Para qué sirve la candidatura? ¿Para qué sirve este esfuerzo de ciudad? De todas las instituciones ahí empujando en la misma dirección que queremos compartir con los ciudadanos. Creo sinceramente que la primera premisa, el qué, es dependiente de la segunda, el para qué. Y que esta última es de lejos prioritaria. Está muy por encima. El concepto en este caso, no siempre es así, pero aquí sí, se debe declinar a partir de la identificación del objetivo, del propósito y no al revés. Aquí no vale la propiedad conmutativa. Aquí A más B no es igual a B más A. Primero, tenemos que priorizar la finalidad, el objetivo, el propósito que dicen los anglosajones de la candidatura. Así, de este modo, para esta capitalidad de Jerez resulta capital desgranar con éxito su finalidad, exponer con claridad qué pretendemos, trasladar con exactitud a dónde queremos llegar, para qué vale todo este esfuerzo, para qué vale todo esto, qué queremos conseguir, cuál es su deriva. Debe ser un viaje con destino cierto y diferenciado. El peso de la candidatura no está en poner más monumentos o infraestructuras culturales en este lado de la balanza, que son necesarios y conforman entre ellos una red de recursos instrumentales al servicio de la conquista del objetivo. No creo que esté ahí. Tiene que estar en saber hacia dónde queremos armonizar todos los recursos y todos los esfuerzos.
¿Cuál es el sentido que damos al proyecto y a todas las actividades que se desarrollen? ¿Qué queremos hacer para desde Jerez y con la cultura mejorar la ciudad y relanzar el proyecto europeo común, que, como saben, vive atenazado en la actualidad por una preocupante situación de involución al albur de amenazas tanto internas como externas? Algunas fluyen desde dentro y otras presionan desde fuera, permeando entre ambas una retroalimentación que puede ser terrible para la continuidad y vigencia de los valores europeos y del proyecto de la Unión. Entonces, yendo al grano, ¿cuál debiera ser el objetivo? Más bien, tengo claro a estas alturas cuáles no deben de serlo, porque los objetivos deberán ser atinados, concretados y fraguados en el equipo de trabajo que está definiendo la estrategia. Pero, ¿cuáles no deben ser los objetivos? Primero de todo, no vale con mirarnos al ombligo. Hay que quitarse el pelo de la dehesa y anular la edulcorada perspectiva de la autocontemplación. Tenemos que desinstalar de nuestro discurso esa tentación popular de encumbrar lo propio sin estimar ni mensurar lo ajeno. Una suerte de fábrica de categorías insubstanciales que se atrincheran en lo local y se blindan contra la comparativa. Dejemos, por lo tanto, de un lado la hipérbole y apostemos por la sinécdoque, dos figuras retóricas. En lugar de exagerar los rasgos culturales más recurrentes para afianzar los clichés, nos viene mejor encontrar esa parte del todo cultural de Jerez que nos hace fuerte y diferente. Mucho mejor la sinécdoque que la hipérbole. Como decía anteriormente, la importancia no reside en nosotros, sino en qué hay en nosotros, en nuestra cultura, que pueda ser de utilidad para los demás países de la Unión, para el conjunto de la ciudadanía europea. Tenemos que buscarlo, encontrarlo, analizarlo, demostrar su validez, exhibirlo y compartirlo con Europa. Porque el éxito no está en competir bien con el resto de ciudades candidatas, que también, sino en compartir mejor. Entre competir y compartir, mejor compartir. Segundo, sería también un error sucumbir a la tiranía del dato. Los números en sí mismos carecen del don de la taumaturgia. No son omnímodos, no lo pueden todo, no lo tapan todo. Es este un caso de error de perspectiva. Debemos desde el principio escapar a la dictadura de las cifras, porque hay valores que no cotizan en bolsa y que aún así constituyen la médula del proyecto de la Unión. Pasemos del enfoque cuantitativo de querer encontrar la solución en la bola de cristal de la numerología al enfoque cualitativo. No somos ni la ciudad más poblada, ni la que tiene más infraestructuras culturales, ni la que ofrece una programación cultural más extensa, ni la que dispone de un catálogo patrimonial más amplio. La calidad y el efecto de la cultura no se tasan al peso, ni se ponen en almoneda. No se nos evalúa ni por lo que tenemos, ni por lo que hacemos, sino por lo que seamos capaces de hacer en torno al concepto de la candidatura. La fortaleza real de nuestra candidatura no va a depender de la cantidad de cosas, de la cantidad de cosas que hagamos, sino de la calidad, la validez, la utilidad y la orientación respecto al concepto y a la salvaguarda de los valores europeos. Cambiemos, por lo tanto, de paradigma. En lugar de estar obsesionados en hacer muchas cosas para enumerarlas y medirlas, siguiendo el influjo de la siempre desquiciante tiranía de la aritmética, tenemos más bien que saber contar, no con números, sino con palabras. Lo que queremos hacer, encontrar el relato y que éste sea diferenciador. ADN, análisis, diferenciación, narrativa. Tercero, la necesidad de atinar con el concepto. En función del objetivo, tampoco puede llevarnos a una propuesta monólogo, a un discurso plano y único, despegado de la realidad de la ciudad
e incoherente con su tradición, su pasado y su cultura. Este modelo de música monofónica es incapaz de convencer a terceros, y tenemos que convencer a terceros. Es poco atractivo y suena a artificio desligado de la necesaria interacción con la sociedad, con el entorno y con el contexto. Evitemos, por tanto, la tentación de optar por el recurso fácil de una melodía monocorde y unidireccional, pues denota debilidad, distanciamiento social y altivez intelectual. A esta candidatura, la propuesta, a esta candidatura no le vale siquiera con el diálogo, se le queda corto. Más bien deberíamos apostar por el triálogo, esa especie de diálogo armónico que interactúa en paralelo y a tres bandas con el tiempo, con las personas y con el concepto. Varias notaciones al unísono que dan cuerpo al sonido y al sentido de la partitura, el relato de nuestra candidatura. Por un lado, la propuesta debe dialogar con el pasado, el presente y el futuro de Jerez y de su cultura. Es la única manera, como decía, de ser coherente. Para ello debemos analizar críticamente el pozo de nuestras representaciones, tradiciones, manifestaciones, historia y patrimonio cultural. No con la aspiración de calcular la suma aritmética de todo. 20 iglesias, una catedral, 30 bodegas, 14 peñas, 5 cancioneros, no. Sino para encontrar aquellas aportaciones significativas y diferenciales que nos permitan construir una candidatura relevante. Tenemos la exigencia de realizar un crítico análisis de situación. El diálogo con el presente es clave y, por supuesto, con el futuro. Es, como decía al principio, una dialéctica con proyección a medio y largo plazo. La propuesta, como lo viene siendo desde el principio, debe constituir un permanente diálogo, segundo, con las personas. No es la candidatura del ayuntamiento, sino de la ciudad, de todos sus barrios, asociaciones, entidades culturales y empresas, negocios, asociaciones, ONG y sobre todo de las personas. Los cientos de adhesiones y más de 70 muestras de interés recibidas hasta el momento apuntan en esta dirección correcta, de construir el proyecto desde abajo y de forma ascendente, para que no se entienda como una filantrópica operación de carácter ilustrada, fraguada desde las alturas. De ahí la importancia del proceso participativo, que ahora vuelve a reimpulsarse para seguir recogiendo adhesiones y aportaciones que fortalezcan cada día más desde esta dialéctica con las personas a la candidatura. 214.000 personas piensan, hacen, suman y pueden más que 20. Trabajemos en equipo. El equipo es la ciudad. Y por último, un diálogo esencial con el concepto, con la temática, con el contenido mismo de la candidatura. Aquí, como dicen en mi pueblo, hay que echar el resto, porque es donde nos la jugamos realmente. Más que los recursos, que son inductores instrumentales, importa el discurso, la narrativa. Debemos poner todo al servicio de este propósito, porque en su ausencia el camino es un caos, carece de dirección, una amable intención tomada por la entropía y la indiferenciación. Armonicemos, pues, un relato que no se agote en sí mismo, que busque el encuentro con otras culturas, que aliente la convivencia, que sea diferencial, que redunde en ventajas competitivas y aporte valor a la marca cultural de Jerez. Parafraseando a Juan Ramón, inteligencia dame el nombre exacto de las cosas. Desde esa ambición responsable y ese propósito de ser humildes e inteligentes, debemos encontrar el nombre exacto, el contenido exacto, el concepto exacto a la candidatura. Tenemos que encontrar el sentido exacto. Y tengo claro además de que no lo vamos a hallar en lo tangible. No lo vamos a hallar en lo tangible, en el plano de lo material, en los lugares comunes de lo obvio, en la mirada superficial de las cosas, sino en el comprometido y complejo ámbito de la defensa de los valores europeos y de una cultura desde Jerez transformadora y participativa. He aquí, considero yo, el nudo gordiano, la principal incógnita.
el interrogante máximo que en este planteamiento mayéutico que aludía al principio debemos despejar. En la decantación, que es una cosa muy sana, en la decantación del concepto de candidatura están las opciones para atravesar el delicado margen que va desde el intento al éxito, para apurar las opciones de ser diferentes en la disputa. La imprescindible dialéctica con el concepto conlleva en paralelo un diálogo con las bases de la convocatoria, adecuando cada letra que decimos, cada acción que proponemos a los requisitos establecidos en la convocatoria. La certeza de ser evaluados no debe inferir como una espada de Damocles, sino como la exigencia de atribuir a todo el proceso una perspectiva más chadiana que desfigura el centro de gravedad. Debemos de trabajar con el centro de gravedad desfigurado. El ojo no es ojo porque ve, sino porque es visto. Lo importante no es cómo nos vemos, sino cómo nos van a ver. Por tanto, no vale con mostrar, sino con demostrar. Cuarto, la plena implicación social es fundamental para dinamizar, vigorizar y sacar adelante el proyecto, como lo es también la unánime colaboración entre las instituciones, alcanzada a partir del primer motor constituido por el Consejo Rector. Esto es lo que me tiene a mí. Yo estoy aquí porque mi rector me ha dicho, Perujo, vete para allá. Yo encantado. Lo he dejado todo para hacer esto. Y aquí hay 4 instituciones, ayuntamiento, diputación, universidad y cámara de comercio, empujando en la misma dirección, con una gobernanza ya estable y firme para tomar con firmeza el timón y conseguir que este propósito que venía desde lejos, además de toda la gente, sea también la candidatura de toda la provincia y del conjunto de sus instituciones y actores culturales. La suerte no está echada. Es el momento para racimar voluntades y perfilar la propuesta. Ni nos sobra el tiempo, ni nos faltan las motivaciones. Como afirmaba brillantemente el gran caballero Bonal, somos el tiempo que nos queda. Y no nos queda mucho, por cierto. Tenemos hasta el 28 de diciembre de 2025, fecha tope establecida por el Gobierno de España para la entrega formal de la documentación según las bases y plazos publicados en BOE en diciembre de 2024. A partir de ese día, no rien plus. Estamos, pues, ante los 11 meses claves, definitivos e inaplazables para fraguar el contenido, el concepto de la candidatura. Perder el tiempo ahora, perder el tiempo es perder la oportunidad. Debemos avanzar, pues, entre la ambición responsable y la humildad inteligente. Tercera solea. Le dijo el tiempo al querer, la soberbia que tú tienes, yo te la castigaré. Me viene a la cabeza esta letra por solear, porque nuestro querer está marcado por distintas limitaciones operativas, comenzando por la del propio tiempo. Un camino corto e intenso, donde tan inadecuado es ir de timoratos, sumando complejos, como ir de sobrados, sumando soberbia. Trabajemos, primera persona del plural, con el único propósito ahora de llegar al día del juicio intermedio, primera criba, primer filtro, con una candidatura sólida, firme, bien armada, con un concepto férreo, con unas acciones innovadoras. Porque estamos muy lejos, estamos al sur del sur. Solo se nos va a escuchar si hacemos mucho ruido o si somos muy innovadores. No hay otra fórmula. Y con la pretensión de transformar la ciudad de Jerez y la sociedad de Europa a través de la cultura. Y sobre este ambicioso proceso tenemos que volcar todas las fortalezas que las tenemos en Jerez de la ciudad, de su entorno y de su enorme riqueza cultural, buceando en lo que yo veo, en las interioridades de lo intangible. Mira que hay donde escoger en Jerez, hay muchas cosas. Estoy también en este ciclo, pero creo que habiendo muchas cosas donde escoger, solo hay un elemento primordial del patrimonio de la ciudad que cuenta, además, con el más elevado certificado y sello internacional de reconocimiento, el de patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Hablo del flamenco. Un arte que
como dice la antropóloga y catedrática de la Universidad de Sevilla, Cristina Cruce, va más allá de la música, pero que es esencialmente música, que no es exclusivo de aquí, pero es más de aquí que de ningún sitio, pero cuyo nacimiento, evolución y proyección no se entienden, sin lugar a dudas, sin el poderoso fermento flamenco de la ciudad de Jerez. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué tiene entonces el flamenco de Jerez que es imposible encontrar en idénticas proporciones en el resto de territorios flamencos del mundo? ¿Qué lo hace distinto? ¿Cómo estas fundamentadas diferencias pueden contribuir a definir el concepto de la candidatura de Jerez a Capital Cultural de Europa? Disculpen, pero como ven, estoy acabando como comenzaba. Al finalizar tropezamos nuevamente con la piedra angular de las preguntas sin respuestas aparentes. En Jerez, el flamenco es un arte vivo y en ebullición. Eso no se puede decir en todos lados. Aquí sí. Un arte vivo y en ebullición que la posmodernidad no ha arrancado del todo aún de sus lazos etnográficos y antropológicos, para empaquetarlo como un mero producto de consumo, como el decorado de cartón piedra de un parque temático. El corazón musical y artístico de la ciudad late flamenco, en todos sus barrios, no solo en los más castizos de San Miguel o Santiago. El flamenco forma parte de la historia y la tradición cultural, de la cotidianidad, es lo más importante, del paisaje y el paisanaje urbano, de los ritos y mitos de la ciudad, de sus representaciones festivas y manifestaciones culturales. Esa es en Semana Santa, lo estudió Juan. Es bulería en la feria, es zambomba en las Navidades. Es decir, está en las representaciones festivas y manifestaciones culturales de Jerez a lo largo de todo el año, nos acompaña en todo momento. Pero sobre todo, más allá del semillero constante y prolífico de artistas de élite, del mapa vigoroso de sus peñas, de la convulsión de la seguirilla jerezana, del difícil algoritmo rítmico que cohabita en las entrañas de la bulería, del soniquete de un compás de amalgama arrebatador y distinguible, la decisiva aportación de Jerez al universo de la cultura del flamenco está en el equilibrio perfecto y proverbial entre comunidad, continuidad y convivencia. A los dos conceptos esenciales que estima la UNESCO para la catalogación del patrimonio inmaterial, comunidad y continuidad, participación y transmisión generacional, el flamenco de Jerez ha añadido el valor universal de la convivencia y ha demostrado por la vía de los hechos cómo la cultura es un cauce efectivo, real, demostrado y privilegiado para la integración de las minorías, la extensión de la tolerancia y la aceptación del otro. Virtudes estas inextricablemente unidas a los cimientos del proyecto europeo. Si hay un sitio en el mundo, en Europa, en España y en Andalucía, donde una minoría étnica, los gitanos, ha pasado de estar secularmente zaherida por un rosario de pragmáticas y leyes persecutorias, a formar parte con naturalidad y sin rechazo del tejido social y cultural de la ciudad, junto con el resto de jerezanos, esa es esta ciudad. Y el vector propiciatorio, sin duda, lo encontramos en la cultura, en el flamenco, en donde el componente étnico, y es aquí lo más llamativo, lo más relevante y diferencial, se ha convertido, lejos de sesgos discriminantes y vejatorios, en un rasgo que encumbra el canon artístico, en un sello de identidad y de reconocimiento cultural y social. Hay realidades tan en conexión que se convierten en indisociables. De la misma manera que no se entiende la cultura del flamenco sin los gitanos, tampoco se concibe la cultura de Jerez sin el flamenco. Y para cerrar este curioso silogismo, es impensable, en consecuencia, diseñar una candidatura de la ciudad a capital cultural de Europa sin valorar y considerar las aportaciones del flamenco como medio, solo como medio, como afluente, solo como afluente, como instrumento para alimentar de contenidos diferenciales al proyecto en ese ADN al que antes me refería. Persuadido como estoy desde hace unos días por la filosofía vital del Duque de lo Imposible, solo alcanza esta categoría
aquello que no se intenta. Intentémoslo, habituallados con esa ambición responsable y esa humildad inteligente que es capaz de apurar las posibilidades, porque las hay, allá donde somos diferentes y útiles para los demás, no para nosotros mismos. Esta candidatura es un desafío de ciudad que busca transformar Jerez desde la cultura y que quiere compartir con Europa un modelo de sociedad más solidaria, sostenible e integradora. En resumen, la candidatura de una ciudad y de una provincia del sur de Europa que, afirmada en lo que es, no se conforma con lo que tiene, que aspira más. Una ciudad que no es capital, pero que aspira a serlo. Toca definir el proyecto. La recompensa ahora es intentarlo. Aprovechar hasta el último recodo de probabilidad, porque las hay. Porque debemos exprimirlas al máximo. Porque la competencia es un estímulo. Porque el futuro es una construcción. Porque la ciudad se lo merece y porque, pese a las dificultades y en cualquiera de los casos, Soleá de Rafael Montesino volvería a aquellas piedras y en aquel mismo camino tropezaría con ellas. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, profesor, querido Paco, por tan brillante conferencia con la que se inicia este importante ciclo. Sin duda ha sido abordada por un especialista en el flamenco como un arte incuestionablemente ligado a la cultura popular. En efecto, la historia del flamenco en la cultura popular es un fascinante viaje que entrelaza música, danza y la expresión emocional, reflejando la rica herencia cultural de España. Desde sus raíces en las comunidades gitanas hasta su expansión global, el flamenco ha evolucionado, cautivando audiencias en todo el mundo y convirtiéndose en un símbolo de identidad y resistencia. El flamenco ha influido y ha sido influenciado por diversos géneros y movimientos artísticos, consolidándose como un componente vital de la cultura contemporánea. Su influencia abarca la música popular, la danza y la moda, enriqueciendo a la cultura popular con su pasión y expresividad y promoviendo el reconocimiento internacional de la cultura española. Muchas gracias de nuevo, querido Paco, por tu valiosa participación en este emblemático ciclo de nuestra academia. Y muchas gracias también a todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el próximo martes, día 25 del presente mes de febrero a las 19:30 horas, para asistir a la segunda conferencia del ciclo, que estará a cargo de don Juan Diego Mateo Reina, guitarrista flamenco y compositor, bajo el título Evolución del sonido y la interpretación en la guitarra. La presentación correrá a cargo de nuestra académica de número, Angelita Gómez Sánchez. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.